La clase de hoy consiste en el visajismo físico. Vamos a hablar sobre los tipos de rostros. El término profesional es tipos de óvalos. Hay dos tipos de óvalos, puros y mixtos. Comenzaremos por definir qué es un óvalo puro. El óvalo puro es aquel que tiene una sola forma geométrica en todo el contorno del rostro. Y para poderlo ver, tienes que imaginarte una línea alrededor del contorno del rostro. Y lo más parecido a la forma geométrica que tenga, te va a dar la definición de ese rostro. El óvalo ovalado es aquel que es el perfecto. Es el que todo estilista desea tener a la hora de poder crear un diseño de corte, un peinado, incluso cuando los maquilladores desean hacer uno de sus más hermosos diseños. ¿Por qué? Porque tiene las dimensiones perfectas, las medidas donde cualquier cosa que le coloques va a lucir en armonía, porque tiene las medidas perfectas. Pero sabemos que eso en el día a día del salón no ocurre. Así que tenemos que aprender cómo buscar que todos los rostros le podamos dar ese look del ovalado, que es el rostro perfecto. Y eso se hace con las correcciones adecuadas para cada tipo de rostro. Cualquier diseño de corte que hagas aquí va a lucir en armonía. Pueden llevar los cabellos hacia un lado, de uno u otro lateral. También pueden llevar la línea al medio o simplemente despejar completamente el rostro hacia atrás. Siempre va a lucir en armonía. Por lo tanto, no hay una corrección específica para ellos, porque no hay nada que corregir. Cuando trabajamos rostros redondos, aquí tenemos que enfocarnos en buscar la corrección en la parte superior del rostro, en la parte del top. Allí buscarás colocar todo el volumen posible, elevar el cabello, ya sea por un movimiento lateral, movimientos hacia atrás, pero que tengan volumen, y buscaremos despejar siempre los laterales para que se produzca un alargamiento y así estilizar el rostro. Es muy importante no llevar el cabello totalmente plano ni en el top ni en los laterales. Hay que jugar con las texturas, buscar ese movimiento natural que produzca el hecho de que puedas disimular la línea del contorno, de manera que no la podamos ver. Así dejarás un poco al misterio el saber cómo está definido ese rostro. Le es ideal colocar cabello sobre el frontal, buscando mucho movimiento de manera de que se pegue en forma de grafilada, de tal manera de que el rostro se vea más estilizado, jugando a crear sombras en los laterales, pero siempre recordando proyectar todo el volumen posible en la parte superior de la cabeza. Rostros alargados. En este tipo de rostro es todo lo contrario a la corrección, como lo vimos en el redondo. Aquí tenemos que evitar todo el volumen en la parte superior. ¿Por qué? Porque el rostro es sumamente largo entre la frente y el mentón, haciéndolo más delgado entre los laterales. Por eso tenemos que proyectar el volumen hacia los laterales, buscar que se despeje, que el cabello tenga movimiento, que la línea de corte no sea muy larga en el frontal, porque si no alarga mucho más el mentón. Aquí buscaremos más bien que el movimiento caiga de manera lateral, rayas de medio lado, buscar irregularidad sobre el contorno para que de esta manera se recoja un poco el mentón, haciendo la disimulación del alargamiento del rostro. Recuerda, volumen en la parte lateral y lo menos posible de volumen en la parte superior. Rostros cuadrados. Los rostros cuadrados son los más exóticos porque tienen pronunciados la zona ósea a nivel de los pómulos y a nivel del mentón. En caso de que la personalidad del cliente requiera que sea suavizado, debemos entonces colocar el cabello en proyección de movimiento sobre el rostro para que podamos disimular, suavizar las líneas muy agudas que tienen en la parte ósea. Pero si la persona es por el contrario muy moderna y audaz, explotaremos todo lo que este rostro nos puede dar por lo exótico que se presenta, por lo moderno que lucen los diseños de mucho más marcaje. En este caso, despejaremos el rostro para producir esa parte que va a ir acorde a su personalidad.
Es importante mantener volumen en la parte superior y jugar con irregularidad en la caída del cabello en los laterales. Puede llevar los cabellos cortos como largos, pero siempre cuidando de que haya una armonía entre los volúmenes entre el top y los laterales. Rostro triangular. Los rostros triangulares o en forma de corazón, como también se le conocen, son muy anchos en la parte superior de la frente y generalmente tienen el nacimiento muy despejado de la línea de cabello en el frontal. Y hacia la parte baja en el mentón se va adelgazando en forma de V. Muy pronunciados son sus pómulos, lo que le hace también que se vea más ancho hacia la parte superior. En este caso, donde debemos hacer la corrección va a ser al nivel del mentón. Siempre debemos asegurarnos de que esa área tenga cabello, que tenga una línea de diseño, ya sea en la longitud, a nivel mediano, a nivel del mentón o por debajo de él, para que no se vea demasiado adelgazado el rostro en la parte baja del mismo. En la parte superior, por ser una frente muy amplia y retirada la línea de diseño en el cabello a la hora del crecimiento, debemos buscar que tenga algún tipo de flequillo al centro, jugar con movimientos mixtos para que pueda elevarse en la parte del top. Esto va a hacer de que de manera visual los laterales se vean más cercanos y por lo tanto se vea menos ancho. Siempre buscar movimientos al nivel del mentón, recuérdalo. Rostros triangular invertidos. Son los rostros que son muy anchos en la parte baja y muy angostos a nivel de la frente. Es totalmente un triángulo invertido. Generalmente estas personas requieren tener mucho más despejado la parte baja del rostro y mucho más abundante el movimiento, la textura hacia la parte superior del rostro. Aquí debemos buscar el alargamiento posible para que sea mucho más delgado. Siempre debes buscar que el rostro tenga más movimiento hacia la parte superior con volumen y menos movimiento hacia la parte baja del rostro, por ser este muy ancho en esa zona. Todo lo que sea despejado o que se coloque sin volumen en la parte baja haciendo sombra le favorecerá. Es uno de los rostros más difíciles para poder corregir y además tiende a ser muy voluminoso. Por lo tanto, es importante que pongas atención también en el área del diseño que vayas a hacer en el cuello, porque generalmente estos rostros vienen unidos a cuellos cortos y delgados. Todo lo que puedas producir en la línea de diseño de alargamiento será favorable para este tipo de rostro. Óvalos mixtos. Los rostros mixtos son aquellos que tienen combinación de los rostros puros. Son los más comunes en el salón y para poderlos definir debes entender cuáles son los rostros puros que están involucrados en ese rostro mixto. Para hacerlo, lo más fácil es que traces una línea óptica en la parte superior del rostro y definas a cuál forma geométrica pertenece, es decir, a cuál rostro puro pertenece. Y luego traces una línea óptica en la parte baja del rostro para identificar el otro rostro involucrado. Y una vez que tienes los dos involucrados, entonces puedes combinar la técnica de esos rostros puros para poder corregir el rostro mixto que tienes frente a ti en ese momento.